Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La décima radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Muy buenas noches, estamos hoy aquí en la décima radio en un miércoles más que nos llenará de preguntas más que respuestas y pues ya sabe que esto es precisamente el espacio en el cual podemos hablar de esos temas que nos conciernen a la diversidad sexual y estoy muy contento de estar este miércoles con todas y con todos ustedes aquí a través de Jalisco Radio, @Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco y en las redes sociales también en @La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y por cuestiones de presupuesto, pues en esta semana no nos pudo acompañar ni la Toria ni Víctor, lo siento, estamos un poco cortos de presupuesto en el programa debido a la contingencia sanitaria, pero bueno, esperemos, yo estoy ahorrando, yo creo que ya voy a dejar de comer como unos 2-3 días, 1 para bajar de peso, 2 para poder pagar que la Toria, bueno, de entrada Víctor, porque la Toria es como más cara, ¿no? Entonces, pues esperemos que acepten, si no, pues con vales o a ver si me aceptan el pago con tarjeta de crédito, pero pues aquí seguimos en la décima radio y eso no nos va a detener para seguirles llevando muchísima información de calidad y pues con un contenido social que nos va a ayudar a entretenernos, al mismo tiempo a conocer otras realidades que se está viviendo. Y esta semana se puso un tema, bueno, se reactivó un tema que consideramos que es de fundamental importancia para el libre desarrollo de la personalidad y de la identidad de las personas en el estado de Jalisco. Un poquito de contexto, en el mes de noviembre del año 2019 se presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de Jalisco para prohibir las llamadas terapias de conversión, que mejor definidas son como esfuerzos para corregir la identidad y la orientación sexual de las personas, es decir, la gente que pretende curar a las personas que no son heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, y que creen que con alguna atención psicológica y a través de medios pues un tanto violentos, psicológica y físicamente pretenden que pues uno reniegue de lo que somos. Y bueno, pues en esta semana se reactivó el tema en el Congreso del Estado de Jalisco y pues como ya sabe, aquí tenemos a los actores fundamentales que están tratando estos temas en el estado de Jalisco y el día de hoy estoy muy contento de tener a un amigo activista que se ha dedicado ya desde hace un tiempo a levantar la voz en contra de este tipo de pseudoterapias. Y pues bueno, se los presento a Juanfra Padilla. Aquí me está acompañando Juanfra Padilla y bueno, pues él nos va a platicar sobre todo cuál ha sido su experiencia, ya que él es un sobreviviente de este tipo de esfuerzos y pues ha decidido ponerle cara al movimiento para pues lograr que no otras personas no pasen por esto que sufrió él, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Juanfra? Hola, ¿qué tal, Rob? ¿Qué tal a todas las que escuchan, todos los que escuchan, todas las que escuchan la décima radio? De verdad que es un placer para mí el día de hoy poder estar ahora de este lado. Soy un fan asiduo de la décima, Rob lo sabe. Muy bien, muchas gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy bien, estoy muy contento y entusiasmado de que se haya retomado el pasado lunes el tema en la Junta de Coordinación Política de las mal llamadas terapias de conversión o ECOSIC. Y pues muchas gracias por la invitación, Rob. Aquí estamos encerrados, pero bien. Muy bien, Juanfra. Oye, pero a ver, platícanos. Tengo dos dudas principalmente, en la cual es, uno, ¿cómo definirías tú este tipo de esfuerzos o terapias, que es como comúnmente se le conocen, y por qué se les llama sobrevivientes? Muchas personas les causa como mucho cuestionamiento de ¿por qué sobrevivientes? ¿A qué sobrevivieron? Cuéntanos un poquito sobre esto.
Claro, bueno, las terapias de conversión es una tortura moderna, ¿no? ¿Y por qué se les llama sobrevivientes? Bueno, ¿y por qué se deben de prohibir? Porque pueden causar la muerte. Es un tema más allá de discriminación. Es un tema también de salud pública. ¿Qué es en sí una terapia de conversión? Bueno, es una práctica pseudocientífica de tratar de cambiar, como lo decías hace un momento, la orientación sexual de un individuo, de homosexual o bisexual, o pansexual, o cualquier orientación sexual que no sea heterosexual, utilizando intervenciones psicológicas o espirituales hacia la heterosexual. Entonces, básicamente, cualquier tipo de esfuerzo o de terapia, por cualquier medio que se utilice para esto, para corregir esta orientación, como así lo llaman, o atracción al mismo sexo, que también es otro concepto que suele utilizarse en los medios en los que consideran a la homosexualidad, bisexualidad, etcétera, como una enfermedad, es considerada una terapia de conversión. ¿Por qué somos sobrevivientes? Porque, no lo digo yo, aunque lo viví, ya lo dice la Asociación Americana de Psicología, y recientemente también hay un informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de la ONU, que hace un informe sobre terapias de conversión, en el que está comprobado que las terapias de conversión provocan la muerte o, en su caso, depresión crónica, ansiedad crónica y sus derivados. Entonces, las personas que pasamos por este tipo de terapias, pues somos sobrevivientes, ya que pues las superamos, ¿no? Oye, me vuela la cabeza con miles de preguntas que quisiera ir haciendo una por una. Lo primero, algo que comentas es que hasta antes del 17 de mayo de 1990, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, y hasta hace creo que 1 o 2 años las personas transexuales también dejaron de ser consideradas como una enfermedad mental. Entonces, de entrada, cuando nos dicen oye, pero es que ¿por qué es tan difícil ser gay? Es porque cuando nosotros crecimos, empezamos... éramos enfermos. Éramos enfermos, pero nos odiábamos antes de siquiera saber que éramos homosexuales. Sí. Por todo el contexto, ¿no? Entonces, creo que de entrada es cuando dicen, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? El orgullo heterosexual, así como, a ver, chava, relájate, y tú nunca has sufrido ese odio a ti mismo antes de tú saber o identificarte como una persona homosexual. Lo segundo, dices que es pseudocientífica. ¿Por qué dices que es pseudocientífica y en qué te basas o se basan para decir que no tiene un valor científico? Bueno, para que tuviera un valor científico debería estar respaldada por, estudios científicos que la respalden, ¿no? Y si nos vamos a los campos que son los especialistas en la salud mental, ninguna asociación profesional de salud médica o mental han aceptado este tipo de terapias, sino que al contrario, han rechazado las terapias de conversión por ser innecesarias, ineficaces y además peligrosas. Por citar a la APA, por ejemplo, la APA es la Asociación Americana de Psicología, se opone a cualquier tratamiento psiquiátrico, psicológico o terapéutico como las terapias reparadoras de conversión, ya que se basan en supuestos de que la homosexualidad y sus derivados per se son trastornos mentales, o en un supuesto a priori de que un paciente debe cambiar su orientación sexual homosexual. O si nos vamos, por ejemplo, al último reporte de la ONU, dice y aparte hace una recomendación a todos los estados, es decir, a todos los países del mundo, para que tomen medidas urgentes para proteger a todas las personas de estas prácticas de terapias de conversión, que lleven a cabo campañas para crear conciencia entre los padres
entre las familias, entre las comunidades, sobre la invalidez y la ineficacia y el daño causado por las prácticas de las terapias de conversión, y adoptar y facilitar la atención médica y los servicios relacionados con la exploración, el desarrollo libre y o la afirmación de la orientación sexual. O sea, es decir, es pseudocientífica porque no está avalada por ningún tipo de organismo serio al respecto. Es decir, es una práctica pseudocientífica porque no está avalada por ningún colegio, por ninguna escuela, por nadie que se jacte de ser serio al respecto al estudiar temas que tengan que ver con la salud en general, y menos con asociaciones que se dediquen profesionalmente a la salud médica o psiquiátrica, ¿no? Que creo que esto es muy importante de resaltar, porque luego dentro de este mar de información, de los fake news, de la información falsa, sí. Y empiezan a los grupos conservadores a querer meter o a crear sus propias instituciones para justificar este tipo de terapias. Otra cosa que me llena de dudas y me frustra y me enoja es que lo llamas como un estilo de tortura moderna, ¿no? Ah, sí. Eso me gustaría que me dijeras, porque tanto es una tortura como para las personas que las viven, como para la familia, ¿no? Sí. Creo que me gustaría que abordes también esta parte primero en primera persona. Uno, cómo es, cómo viven, qué es lo que sucede, qué es el proceso que llevan ustedes dentro de estos terapias, grupos, campamentos, que hay diferentes vertientes. Y otro, la contraparte con la familia. Pero, Juan Francisco, ¿qué te parece si me platicas esto regresando de un corte? Claro que sí. Vamos a un corte. Estamos aquí en la 10ª Radio, a través de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco, y estamos hablando del tema de las llamadas terapias de conversión, que son esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas. Y tenemos invitado a Juan Frapadilla, que es un activista que ha luchado y ha levantado la voz en el estado de Jalisco para prohibirlas. Y bueno, todo esto surge a partir de que esta semana en el Congreso del Estado se vuelve a retomar la discusión sobre esta iniciativa presentada en el mes de noviembre. Y pues estamos aquí en la 10ª Radio, regresamos. No se despeguen, porque vamos a ver cómo es este proceso de tortura que viven las personas que son sometidas a este tipo de prácticas. Regresamos. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Amigos, recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Encuéntrenos también como @la10ª Radio, y pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify, @la10ª Radio, en todas las redes. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la 10ª Radio, y miren, yo ahorita ya fui a ver si puedo ahorrarme unos cuantos pesitos en el estacionamiento, porque pues ya quiero tener de regreso aquí a Víctor o a la Toria, porque pues ella me cobra más. Digo, la verdad es que el tiempo al aire sale caro, y pues la Toria es una diva, es la diva de la diversidad. Entonces, pues bueno, esperemos que pronto puedan estar, que me haga un descuento. Voy a hacer ahí una promoción. Yo creo que a ver si un 3x2, a ver cómo se lo manejo ahí a la Toria. Yo coopero. ¿Tú cooperas? Perfecto, ya está. Oye, Rob, y hay otras maneras de pagar, Ay. Digo, ahí te lo dejo para que lo pienses, pues. ¿Cómo? ¿Con chocolates? Sí, eso me refería. Muy bien. Sí, pues digo, es la única manera que conozco. Sí, claro. Porque, pues, pero luego entramos en tema. Estábamos en otro tema. Y a las personas que nos están escuchando a través del 96.3 de FM en Jalisco Radio, pues aquí la voz varonil que están escuchando ustedes y grave es de Juan Frapadilla, que es un amigo que nos acompaña el día de hoy en la 10ª Radio para hablar y desmitificar todas las mentiras que se crean en torno a las terapias de conversión,
o los llamados esfuerzos para corregir la orientación e identidad sexual de las personas. Él vivió estas terapias por alrededor de 3 años más o menos, ¿cómo fue? 3, 4 años, sí. 3, 4 años. Intermitente. Y lo acaba de definir antes de ir a corte como un estilo de tortura moderna. Algo que me llama mucho la atención y que siempre lo pongo como ejemplo es de que Juanfra fue considerado uno de los casos de mayor éxito que se habían curado de la homosexualidad, curado entre comillas, a tal grado que lo querían invitar a dar pláticas porque pues él ya había dejado de ser gay, cuando simplemente él entendió la forma en la que querían manejarlo y él les decía lo que querían escuchar, pero él en realidad nunca dudó de su orientación sexual, a tal grado que ahorita está casado, ya lleva 2 años. Sí, 2, sí. 2 años de matrimonio ya, con su esposo. Sí, ya cumplimos 25 meses. Se me fueron las cuentas. Vamos por 26. Entonces, esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque de ser considerado uno de los casos de mayor éxito en haber dejado la homosexualidad, abro y cierro comillas en todos estos comentarios, pues bueno, tuvo una boda y ahora tiene un matrimonio con el hombre que ama y vive felizmente. Entonces, cuéntanos, Juanfra, ¿cómo es este proceso que viven o que viviste tú en estas terapias precisamente para considerarlo una especie de tortura moderna? Bueno, sí, no es algo que yo creo que alguien más quiera vivir y no es algo que quisiera que alguien más viviera. Es por eso que el día de hoy y estos años he luchado y junto con otros activistas como contigo, Rob, hemos levantado la voz. No por mí, sino porque no se vuelva a repetir esta historia para nadie más. Porque nosotros pues ya lo pasamos, ya lo superamos y gracias a Dios, pues como dices, ¿no? Hoy estoy felizmente casado y tengo otras cosas que hacer. Pero pues es algo que no quisiera que nadie más viviera, que nadie más sufriera. No quiero que nadie más vuelva a vivir el miedo con el que vivía cada día. Ni el abuso psicológico, ni el chantaje, ni el miedo, ni el odio a mí mismo, ni la represión que día a día sentía. Este tipo de terapias nacen de la ignorancia y muchas veces de un amor mal conducido y de la buena voluntad de personas que te aman y que son, pues ahora sí que manipuladas por gente que no tiene escrúpulos y que quieren lucrar con familias y que quieren lucrar con personas que están confundidas. En lo personal, yo estuve yendo a estas terapias, como te comentaba, 3 años y luego otro año de manera intermitente. Asistí a grupos como Courage, que es una versión católica de Alcohólicos Anónimos, y al grupo cristiano Vencer, que es psicólogos cristianos. También existía Exodus, que actualmente, como varios líderes de distintas asociaciones de lo que en Estados Unidos les llama el movimiento ex-gay, que actualmente varios, y hablo de varios porque no son 2 o 3, ya son más de 20 personas que eran presidentes de este tipo de asociaciones, se han declarado en contra de lo que hacían y están ahora casados con otro hombre o en ocasiones con otra mujer, si son mujeres, y piden perdón por todas las cosas que hicieron en su momento. Entonces, sí, digo, en mi caso yo nunca me expuse y dije que tenían que cambiar las personas, pero ellos sí, eran presidentes de este tipo de asociaciones.
Y bueno, les cuento un poquito qué es lo que viví, ¿no? Desafortunadamente, personas que amo y que me aman a mí en su momento debido a pues un desconocimiento del tema y debido a chantaje y a, pues ahora sí que abuso de chantajistas y de personas, sobre todo por el ámbito religioso. No quiero decir que esté en contra de la religión, porque como sabes, de hecho también formo parte de la Red Global de Católicos Arcoíris y de un grupo jesuita de la diversidad sexual. Me llevaron a este tipo de terapias y mediante mala información me sometieron a este tipo de terapias con un pseudopsicólogo, el cual me dijo que pues tenía que cambiar y le prometió a mi familia que iba a cambiar. Oye, Juanfra, pero ¿cómo te hacían o cómo te decían para hacerte creer a ti que podías cambiar en estas terapias? Bueno, para empezar, yo era un niño, ¿no? Literal, estaba de 17 años, ya cumplí 18, era una persona que apenas estaba forjando mis ideas, estoy hablando de hace algunos años, no tenemos que decir edades ahorita. Eran otros tiempos también, no había la información como surge en estos momentos, no existían estos espacios en la radio, no existían las páginas de redes sociales para buscar la información tan fácil. No era tan fácil buscar la información en internet, ni siquiera. Los teléfonos inteligentes no tenían acceso a internet, no había teléfonos inteligentes. No había, no había teléfonos inteligentes. Para empezar, hay una violencia directa en tu persona, en donde le piden a tu familia que te corte todo tipo, si es el caso, todo tipo de suministro de recursos, es decir, dinero, que te aíslen de tus amigos, que te aíslen de todo tipo de personas. Si tienes automóvil, que te lo quiten. Si tienes suministro de dinero, que te lo quiten. Todo tipo de salidas, que te lo quiten y que te prohíban hablar con otras personas. Entonces, pues yo literal estaba encerrado en mi casa, ¿no? O sea, a mí literal me llevaban a la escuela y me recogían de la escuela. Entonces, me dejaban en la escuela y me recogían de la escuela. Y después tenía que ir a las terapias 1, 2 o 3 veces a la semana. Con un costo en ese momento, estoy hablando de hace aproximadamente 14 años, de 500 pesos cada terapia, ¿no? Digo, para que vean que pues, también es un negocio, ¿no? Y en ese momento te destruyen de alguna manera psicológicamente. Me acuerdo que llegó algún momento en el que yo me vi en un espejo y yo de alguna manera no me reconocí. Después he leído que ese es un síndrome de estrés, cuando tú sales de ti mismo y te ves en un espejo y no te puedes reconocer. Porque yo ya no reconocía a la persona que estaba en ese espejo. Pues me había caído, ¿no? Todos los pilares que había formado yo a mis 17 años no tenían sentido ya. Y mi aceptación que había tenido con mi sexualidad, que no había sido muy complicada, en ese momento se veía tambaleado. Sé que igual el programa no es... Sí, perdón. No, ¿Me decía Rob? Sí, justo eso, que a los 17 años tus pilares, tus soportes es tu familia y sí. De repente que tu familia se ponga de alguna manera en contra tuya como para querer curarte, cambiarte, para decir, oye, no, tú no puedes ser esto que tú ya aceptaste, porque como lo comentas, creo que tú aceptaste de una manera muy, muy simple tu orientación sexual. Sí. Cuando llega de fuera eso, pues me imagino que pum, te destruye tu mundo y aparte te dejan de
sin dinero y sin el apoyo emocional que es tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu papá, etcétera, es como... Sí, te quedas de repente totalmente solo y es parte del mismo... Es parte de la misma técnica que utilizan para derrumbarte, ¿no? Porque no tienes hacia dónde, pues, girar ni pedir ayuda. Y mucha gente me ha cuestionado por qué no me salí de mi casa en ese momento, ¿no? ¿Por qué no huí? Pero es muy fuerte. Las terapias de conversión son algo que no es algo sencillo de huir. Es un maltrato psicológico en el que estás tú inmerso. Y es una bola de nieve que se empieza a hacer más grande y que tú al mismo tiempo te enganchas a ella. Yo sé que en este momento tampoco es una terapia en la que les debo de decir y a mí me dijeron, etcétera, porque pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pero estoy dando como entender todo lo que pasa ahí, ¿no? O sea, luego en los retiros que había, pues, tú llegabas, te abrían la mochila, te checaban exactamente qué tenías, te decían esto sí puedes pasar, esto no, te quitaban las chamarras, por ejemplo, para que tuvieras frío en la noche, te abrían en la madrugada la puerta y te decían qué estás haciendo y luego te hacían que te fueras a hincar, como cosas así, o te hacían ejercicios, por ejemplo, de la técnica Gestalt cuando tú eras un feto, pero no eran profesionales de la salud y había personas que sí entraban en paro, por ejemplo, a la hora de hacer un ejercicio de cuando eres feto, que es un ejercicio que sí se puede hacer bajo supervisión médica. Y después cuando entras en crisis, bueno, para pararlo era muy complicado, ¿no? Entonces tenías personas que duraban llorando 6 horas y luego también tenías personas que llegaban a ofrecerte sexo. Ok, entonces había como de todo, ¿no? Entonces sí son situaciones muy, muy complejas y el problema de las terapias de conversión es precisamente eso, que dependiendo de la edad saben cómo manejarlo y después también llegan y te dicen, bueno, es que tú eres gay y van a buscar cualquier razón. Yo te digo que tú eres gay, hablando del ejemplo propio, ¿no? Pero puede llegar una mujer y le van a decir, tú eres lesbiana o tú eres bisexual o tú quieres ser como... Exacto, algo. Ya sea porque tuviste 2 papás amorosos o no los tuviste, o porque falleció tu mamá, falleció tu papá, o porque solo tuviste hermanos, o porque no tuviste hermanos, o porque no importa, porque cuando yo ya después me di a la tarea de investigarlo, me di cuenta que no había razón alguna, que no fuera válida. Hasta sí. Porque amaneció eres gay. Sí, o sea, ya había todo. A lo que voy es que después de que me destruyen, logro salir por primera vez después de meses de esto. Y yo no podía salir de mi casa, yo no podía salir a ningún lado y logro salir una semana de misiones a la Sierra Tarahumara. No me pregunten ni cómo lo logré. Fue toda... Porque, bueno, yo necesitaba salir de ahí. Era ya una situación bastante complicada y cuando estoy en la Sierra Tarahumara estoy... con otra cultura, etcétera, no hay como un tipo de reflexión en mí o algo así. Digo que va a estar en contra de algo, pero para estar en contra de algo lo debes de conocer, Juanfra. Si quieres estar en contra de algo, Juanfra, lo vas a conocer, porque yo también estaba totalmente cerrado a todo lo que me digan, no lo escucho, y estoy cerrado. Pero eso a mí tampoco me ayudaba, ¿no? Porque cada vez creaba más estrés en mí. Si se fijan, cada vez que lo hablo me estreso. Quienes conocen el comportamiento humano saben que me empiezo a estresar. Entonces, voy a la Tarahumara y digo, ok, Juanfra, ¿quieres estar en contra de algo? Lo vas a conocer. Y tomo una de las decisiones, creo que, más complicadas de mi vida. Y entonces regreso y digo, ok, voy a tomar la terapia. Voy a tomar la terapia y voy a conocer a esa terapia. Y el hecho de conocer a esa terapia me va a permitir decidir si esa terapia es adecuada o no es adecuada. Entonces cambia mi actitud y empiezo a escuchar la terapia. Y empiezo a analizar lo que me dicen. Y empiezas a entender la manera en que trataban de... Y empiezo a entender... este odio. Y empiezo a entender que no tiene ningún tipo de sentido lo que dicen. Ya. Pero al mismo tiempo entiendo que me tienen contra la espada
o sea, entre la espada y la pared. Porque todo lo que diga va a ser usado en mi contra, porque a mi mamá ya la tienen convencida. No sé si me explico. Es que ese es un tema, o sea, tienen esta manera de poner todo el mundo o todo tu mundo en tu contra, donde tu única salida es decir, claro, no soy gay porque todo el mundo alrededor mío está en contra de mí, ¿no? Entonces lo más fácil es decir, claro, aceptar esa realidad que te están creando. Digo, sin ser experto, algo así medio logro. Lo más triste es que hay una persona o hay un grupo de personas que sufren más que la persona que está en la terapia. Y son las víctimas indirectas. Son las familias. Son las familias que son engañadas con una falsa promesa. Las personas no van a cambiar. No van a cambiar su orientación sexual. Nadie está diciendo que a fuerza si alguien es homosexual tiene que vivir su homosexualidad. No. Si no la quieren vivir, no la tienen que vivir. Y para eso hay profesionales de la salud que pueden apoyar con eso. El problema es que las familias son víctimas también. Y las terapias de conversión lo único que están haciendo es afectar sí a las personas que van, pero también afectar a las familias y a las personas que aman y que se malinforman bajo estos pseudoterapeutas que promueven este tipo de terapias de odio. Porque el odiarte a ti mismo nunca, en ningún caso, va a ser un tipo de solución. Y fíjate que casi siempre, digo, por ejemplo, en este caso tú fuiste llevado ahí por tu mamá y pues de una manera muy sencilla podría parecer como que ella o los papás, ¿no? Son como los malos del cuento que obligan a sus hijos. Justo esa parte es algo que me llama mucho la atención de cuando te he escuchado platicar, porque tú dices, no culpo a mi mamá porque ella, desde su amor hacia mí y por la malinformación, creyó que era la mejor opción para mí. ¿Cuántas personas o cuántas historias de salir del closet? Digo, ahora con el libro de Sarao me tocó leer varias en las que los papás, al momento de saber que sus hijos eran gays o bisexuales o lesbianas, decían, hijo, o sea, yo te acepto como tú eres, pero me da mucho miedo lo que te vaya a pasar en la sociedad, ¿no? Entonces, de entrada, este temor que se infunde es como que lo que los hace actuar de cierta o de otra manera. Vamos a un corte, Juanfra, y me gustaría que regresando... Nada más, antes de que nos vayamos al corte, agregar que desgraciadamente el daño que se hace por parte de los que promueven las terapias de conversión, a veces desgraciadamente es irreversible. Mi mamá, después de lo que le dijeron, nunca más volvió a creer que el ser homosexual estaba bien, a pesar de todo lo que yo avancé. Justo eso que me gustaría que retomáramos un poco de cómo en tu proceso también ayudaste a sanar esta parte con tu familia, de alguna manera, pues, no guardarles rencor, y creo que eso es muy valioso, ¿no? Porque ahora eres un hombre casado con una familia, y que católico, que eso también es muy importante, o sea, no te alejaste de la religión porque esa es tu fe, es lo que tú crees, muy respetable, pero vamos a un corte aquí en la Décima Radio y pues estamos aquí platicando sobre todas estas cosas que a veces no nos cuentan sobre las llamadas terapias de conversión. Mal llamadas, sí. Mal llamadas, pero pues aquí tenemos a Juanfra Padilla, un activista que ha levantado la voz en el estado de Jalisco para que puedan ser prohibidas y pues nos está contando su historia personal para evitar que otras personas pues también lo vivan, ¿no? Regresamos aquí en la Décima Radio, yo soy Rob Hernández, regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
Amigos, recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Encuéntrenos también como @ladecimaradio y pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify, @ladecimaradio en todas las redes. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en La Décima Radio y estamos tocando un tema que es fundamental para la salud emocional y psicológica de las personas de la diversidad sexual o para los que no tenemos una orientación sexual heterosexual, que estamos hablando de los esfuerzos para corregir la orientación y la identidad sexual de las personas, mal llamadas terapias de conversión o con las cuales pretenden curar lo gay, que es como comúnmente se han esparcido o popularizado estas terapias. Y para hablar del tema me está acompañando una activista que ha levantado la voz en los últimos años por que se prohíban en el estado de Jalisco. Él es Juanfra Padilla, integrante de el colectivo Voto Incluyente y colaborador de Códice. Y bueno, Juanfra tuvo un papel muy importante el año pasado en esta parte de las gestiones y peticiones hacia los legisladores para poder hacer esta iniciativa pues una realidad como iniciativa, y que se mandó a la congeladora y que pues esta semana se acaba de retomar en la Junta de Coordinación Política. En la Junta de Coordinación Política, ¿no? Entonces, así es. En estos primeros dos bloques hemos platicado un poco de pues cuál es el proceso que viven las personas que son sobrevivientes de este tipo de terapias. Juan Francisco nos platicó cómo pues lo vivió él en primera persona y cómo le tocó a él, que puede haber como muchos otros métodos. Y pues bueno, también antes de irnos a corte, pues nos platicaba de cómo él no es el único que sufre o que vive engañado de este tipo de pseudoterapia, sino que también la familia es engañada por crear una falsa expectativa, que creo que eso también es muy fuerte, y que afortunadamente Juanfra, pues digo, ha podido separar un poco, pues llevar en su proceso, entender que él sigue siendo católico, él sigue siendo su fe, y pues de alguna manera ha trabajado también este resentimiento que se podría generar hacia los familiares. De manera concreta, Juanfra, para pasar a la parte pues ya más legislativa en el tema, ¿qué nos podrías platicar en este sentido de los familiares y de los engaños que viven ellos también? Y mira, tristemente, un amor mal enfocado, pues ahora sí que, aunque con buenas intenciones, puede hacer mucho daño. Las terapias de conversión nacen del miedo y la ignorancia. Le dan falsas esperanzas a las familias y a quienes son tratados. Las familias, a fin de cuentas, también son víctimas. Entonces, pues va a sonar muy romántico tal vez, y tal vez así soy, pero pues desde una perspectiva del amor, desde una perspectiva del perdón también, desde una perspectiva humana, y desde entender que desde dónde lo hicieron, pues es muy sano también entender que hay engaño para las familias y hay mucho sufrimiento para ellas. Y muchas veces el daño es irreversible, como te comentaba, ¿no? Tristemente, en caso personal, pues mi mamá nunca pudo entenderlo ya de otra manera, ¿no? Y lo que le dijeron a ella una vez, ya nunca lo pudo sacar de su mente y entender que pues eso no es una enfermedad. Y bueno, estos charlatanes, que son pseudoterapeutas, pues la convencieron. Pero bueno, pues desde el amor, ni modo, ¿no? Tú entiendes que en su momento se hizo por amor y no pasa nada. Lo puedes entender, puedes seguir adelante y puedes amar y verlo desde otra perspectiva.
Y lo mismo pasa también con tu fe, ¿no? Hay varias perspectivas. También soy miembro de la Red Global de Católicos Apoyís, que es la Global Network of Rainbow Catholics, que prácticamente abarca todos los países del mundo, digo no todos, pero la gran mayoría de los países del mundo, en donde hay fuertes demostraciones de fe en el ámbito católico, en donde se intenta tender un puente para la diversidad sexual. Y específicamente en Guadalajara, soy parte de un grupo jesuita de la diversidad sexual. Y tampoco renuncio a mi fe católica. Como estoy en la calle exigiendo derechos, también estoy dentro de la iglesia, luchando por mi fe. Porque también creo que ahí adentro debo de luchar por algo en lo que creo. Y que en lo personal me corresponde, ¿no? Sí. No, y que también es como explicarle un poco a la gente que todo esto que dices que es irreversible incluso puede provocar el suicidio en personas. Sí, es muy fuerte porque digo, no incluso. A mí en lo personal me tocó vivir 2 casos de suicidio. En Jalisco operan libremente Vencer, Courage y médicos particulares. Yo en lo personal tuve que acudir a terapia psicológica y psiquiátrica para poder afrontar lo que viví. No es algo sencillo, se tiene que trabajar mucho al respecto. No es algo que simplemente lo debes de dejar y avanzar. Tienes que trabajar al respecto y es muy fuerte. Lo que yo les platico es solamente algo de lo que pasa, pero hay otros tipos de terapias de conversión que incluso incluyen violaciones correctivas, que incluyen hipnosis, que incluyen psicotrópicos, hormonas, medicaciones, etcétera, ¿no? Castigos, golpes y exorcismos. Digo, eso sí lo viví, pues, pero muchos otro tipo de cosas. Entonces, sí, no es un tema menor. O sea, no es un tema menor. Les conté solo una parte, tampoco vengo aquí a ser amarillista, pues, pero no es un tema menor. ¿Por qué se deben de prohibir? Porque pueden causar la muerte. Justo eso, y bueno, nos queda poco tiempo, pero me gustaría, justo como por eso que dices que son prácticas que pueden causar la muerte en personas, y que a ti te tocó experimentar o conocer a 2 personas que se suicidaron después de haber sido parte de este tipo de prácticas. Promoviste una lucha legislativa desde el año pasado para la prohibición de este tipo de terapias. Cuéntanos de manera breve cómo fue este proceso y en qué vamos y en qué podemos apoyar. Y o sea, por ahí también sé que en la Ciudad de México hay un esfuerzo legislativo también para prohibirlas, que ya ha avanzado más. Entonces, ha avanzado, sí, bueno. Al parecer, pues hay 3 frentes abiertos, están todavía tambaleándose. Jalisco podría ser el pionero y el primer estado de la República en, si bien regular las terapias de conversión, porque, bueno, la intención sería prohibirlas, pero bueno, ha habido ahí algunos pasos, entre que sí, entre que no. Ha habido muchísimos intereses que bueno, el Frente Nacional por la Familia obviamente salió a defender sus terapias de conversión, porque bueno, cuando afectan los bolsillos, obviamente, lo he dicho abiertamente, las terapias de conversión son un gran negocio y lucran con familias que están en un tipo de desesperación por un desconocimiento de el tema. Hay una propuesta federal que no ha avanzado más. En Ciudad de México, en comisiones, se acaba de aprobar. Al parecer, la gran mayoría la ha aprobado, por lo cual Ciudad de México podría darnos la sorpresa en los próximos días de que se aprobaran y se prohibieran en su totalidad en Ciudad de México. En Jalisco, el diputado Salvador Caro puso esta propuesta. Enseguida, grupos conservadores antiderechos
estuvieron en contra y empezaron a malinformar a la gente diciendo que entonces los padres no podrían educar a sus hijos, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos dicho al respecto. Y bueno, sí se alcanzó a tener la votación de primera lectura, se aprobó, sin embargo se mandó a segunda lectura. Le pusieron la ley Caro tratando de dañar al diputado que si bien tuvo su apoyo para que se presentara la ley, y ahora se mandó a segunda lectura para que se diera un mayor análisis a la iniciativa, que bueno, pues ya no hay mayor análisis, ya la ONU se pronunció al respecto, ya no sé qué más le tienen que analizar. El pasado lunes, en la Junta de Coordinación Política, la diputada Erika, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, que ahora está presidiendo la Junta de Coordinación Política, vuelve a mencionar que tuvimos una reunión con ella por parte de varios colectivos pro derechos, en el que le pedimos que tienen que salir estos temas, que se tienen que atender. Llama a los coordinadores de las demás fracciones parlamentarias y les dice que ya fue tiempo suficiente para que se lean. Y bueno, ahora lo único que se necesita es voluntad política. Voluntad política para que esta iniciativa se dictamine y se lleve al pleno y para que los diputados voten a favor. Entonces, ya no hay otra cosa que hagamos más que hacer presión. En redes sociales me pueden seguir a Juan Frapadilla, seguido estoy poniendo cosas al respecto. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues pedirle a nuestros diputados que no les tiemblen la mano, ¿no? Pedirles que sean congruentes, que respeten los derechos de todas y de todos. Y que esta lucha, pues ahora sí, que no tenga que ser pues una lucha, ¿no? Que sea ahora sí que simplemente pasos hacia adelante, que no tenga que haber familias ni personas que pasen por esto. No se lo deseo a nadie. Alemania es el último país que acaba de prohibir estas terapias. Con esto ya van a ser 11 países que las prohíben totalmente. La situación global va cambiando. Pareciera que la pandemia iba a detener estos esfuerzos que cada vez son más latentes y no, están avanzando cada vez más porque los países se dan cuenta que este tipo de terapias no deben de existir. Es un tipo de, como lo dije desde un principio, es un tipo de tortura moderna y bueno, qué gusto me daría que Jalisco fuera pionero al respecto, ¿no? Y que pudiéramos decir, wow, Jalisco, que es la cuna de este tipo de terapias, donde de todo el país vienen incluso a tratarse, bueno, por lo menos se regularan este tipo de abusos contra las personas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juanfra. La verdad es que de manera pública, digo, ya te lo he dicho en otras ocasiones, admiro la fortaleza de contar tu historia en primera persona y que, como bien lo dices, todo este trabajo que se hace, pues tú ya lo viviste, tú ya sobreviviste, tú ya tienes una familia y una vida hecha, pero si podemos evitar que otros jóvenes menores de edad o personas mayores de edad también, pero se enfocan mucho en menores de edad, no vivan este infierno que les hacen pasar este proceso tan trágico de odiarte a ti mismo por algo que tú eres y que muy difícilmente vas a poder decir, hoy ya no quiero, ¿no? Como bien lo dices, una cosa es aceptarnos con nuestra orientación sexual y otra cosa es las prácticas que podemos tener y en eso cada quien tenemos la libertad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Esperemos que podamos avanzar con el tema en el Congreso del Estado de Jalisco y pues la verdad es que el trabajo que has hecho junto con otros activistas para posicionar este tema, para darle seguimiento, para estar cabildeando y empujando con
los diferentes diputados y diputadas de los diferentes partidos, pues no es menor, ¿no? No es menor, y sí quiero agradecerte por todo esto. Yo aprovecho, Rob, porque por ahí igual no saben, pero Rob fue la primera persona que me animó a dar voz a este tema. Entonces, gracias, Rob, porque fue la primera persona que me invitó a contar mi historia, y que de ahí surgieron muchas cosas ya hace algunos años. Y gracias, Rob, lo digo también abiertamente, porque gracias, Rob, pues muchos resultados han surgido desde aquellos años que me animaste y que me diste un espacio para que yo pudiera contar. Pues sigamos haciendo equipos para que otras personas no vivan las cosas malas que nos tocó vivir, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias, Juanfra Padilla. Esto ha sido todo el día de hoy en La Décima Radio, a través de Jalisco Radio, la radio cultural. Y bueno, pues esperemos, ya Juanfra ya me depositó para que regrese la Toria. La Toria, te extrañamos. Sí, ¿qué onda, Toria? Es que no me quería ver, ¿verdad? Ajá. No, es que, bueno, esa mujer es impredecible, pero bueno, esperemos. Ya vamos a hacer ¿cómo se llamaban estas plataformas para solicitar fondeo? Como fondeador. ¿Crowdfunding? Crowdfunding, vamos a hacer un crowdfunding, vamos a poner un evento en Fondeadora para que regrese la Toria a La Décima Radio. Nos vemos en el siguiente miércoles con más temas de la diversidad sexual en Jalisco. Yo soy Rob Hernández y el día de hoy me acompaña Juanfra Padilla. Muchas gracias. Hasta luego.